¿Es posible no contagiar de COVID-19 pese a tener una prueba molecular positivo? El día de hoy aprenderemos un término muy importante con respecto a las pruebas moleculares. Hoy día hablaremos sobre el umbral de ciclo. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos compartiendo con la intención de poder informar a las personas sobre temas de salud. Tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos en cuanto a temas de salud y más de 120 videos en relación a COVID-19. El objetivo del canal es poder informar a las personas en relación a los temas de salud y sobre todo en relación a la pandemia que hoy día el mundo enfrenta. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en las distintas redes sociales que tenemos. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube nos encuentran en dos canales. El canal principal, que ya es el mismo nombre. El canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde vamos a ir organizando la información para que sea la misma más accesible. Bueno, el día de hoy vamos a entender un término en donde las pruebas moleculares deberían ser incluidos y referimos al término de umbral de ciclo. Y es un punto muy importante, dado que hoy en día, en plena pandemia COVID-19 y con una segunda ola, sobre todo de contagios en Europa, con casos que siguen incrementándose en Estados Unidos, con más de 60 millones de personas infectadas, es muy importante entender sobre las pruebas moleculares y cuál es la opción que debemos considerar. Y esto fue un artículo publicado el 15 de octubre del presente año con respecto a un valor que debe ser considerado en las pruebas moleculares. Y nos referimos al umbral de ciclo. Algo muy importante es que cuando uno se realiza una prueba molecular para la detección del COVID-19, el resultado que va a obtener es positivo o negativo. Y este resultado o este binomio de respuestas, es decir, o no tiene o tiene el virus, es muy limitado. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que una persona tenga una prueba PCR o molecular positivo y ya no tenga la posibilidad de contagiar. Y ello nos va a ayudar a determinar lo que se conoce como el umbral de ciclo. Un término muy importante que toda prueba molecular tiene que tener, dado que el umbral de ciclo nos permite identificar el punto en el cual se empieza a detectar la molécula de ARN viral. Y vamos a definir qué es el umbral de ciclo. Como ustedes ven en pantalla, cuando hablamos de umbral de ciclo, nos referimos a lo que es la interacción que existe entre la curva de amplificación y una línea de umbral. Es la medida relativa de la concentración diana en la reacción de PCR. Como nosotros entendemos, la prueba de PCR o la reacción en cadena de la polimerasa, lo que hace es multiplicar las moléculas de los ácidos nucleicos para de esta manera identificar una molécula y a través de una reacción de colorimetría puede detectar la presencia o no del agente infeccioso. En el caso del virus SARS-CoV-2 es un virus ARN y esta reacción en cadena de la polimerasa es para moléculas de ADN. Es por eso que se tiene que hacer primero una conversión de ARN a ADN y el ADN multiplicarlo para poder identificar si existe ese segmento de, en este caso, el ácido nucleico del agente infeccioso, y de encontrarse se va a confirmar la presencia del mismo. Entonces, lo que hace la prueba de la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa es amplificar la cantidad de ácido nucleico que es mínima para que de este punto uno pueda confirmar o no el diagnóstico de la posibilidad de la infección. Pero aquí hay un punto muy importante, hay el punto de lo que es el umbral de ciclo, que sus siglas en inglés significan CT. Entonces es muy importante entender que el valor de CT, el valor del umbral de ciclo, nos va a determinar la presencia o no de la carga viral.
Y acá es muy importante, el número de CT, el número de umbral de ciclo, va a tener una relación inversamente proporcional a lo que va a ser la carga viral. Es decir, si tenemos un número CT elevado, significa que tenemos una carga viral mínima. Y si tenemos al contrario un CT disminuido, significa que tenemos una carga viral grande. ¿Esto qué significa? Que cuando la persona que se haga una prueba molecular nos indique el valor del CT, el valor del umbral del ciclo, nosotros podríamos determinar si esa muestra positiva de PCR es de un paciente que tiene la posibilidad o no de infectar. Y es muy importante, el valor de CT está disminuido generalmente en los primeros días de lo que es el cuadro clínico, es decir, desde el día 1 del cuadro clínico o el día 7 de la infección hasta los siguientes 7 días, es decir, esa semana, la semana del cuadro clínico. Y a partir del 8º día del inicio de los síntomas, el valor de CT empieza a incrementarse, lo que significaría que la carga viral estaría disminuido. Y para poder comprender ello, vamos a revisar un artículo, como ustedes ven en pantalla. Este artículo fue publicado el día 15 de octubre. El título del artículo publicado en la revista The Clinical Infectious Disease es To Interpret the SARS-CoV-2 Test, Consider the Cycle Threshold Value. En otras palabras, dice interpretar la prueba del SARS-CoV-2 y considerar el umbral de ciclo en cuanto a este diagnóstico. Entonces, en este trabajo de investigación publicado en la revista Clinical Infectious Disease, el 15 de octubre, consideran de que debería ser recomendable dar adicional al valor de lo que es la prueba de la PCR, o positivo o negativo, agregarle el valor del CT, del umbral de ciclo, porque ello nos va a determinar si el paciente está o no infectando. Es algo muy importante que identifica en este artículo, que es prioritario definir el cuadro clínico del paciente. Es decir, quien va a ayudar a interpretar el valor del CT va a significar el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque en los pacientes que están iniciando la enfermedad, en estos pacientes van a tener un valor de umbral de ciclo, un CT elevado. Y hemos mencionado que está directamente, inversamente proporcional a lo que es la parte de la carga viral. Es decir, si nosotros tenemos un CT elevado, no podemos pensar, sin analizar el cuadro clínico, de que el paciente ya está pasando la enfermedad. Porque en el inicio de la enfermedad, el valor del CT va a estar elevado, el valor del umbral de ciclo va a estar elevado, porque la carga viral va a ser menos. En cambio, cuando empieza el cuadro clínico, el valor de CT va a disminuir y ello va a significar que la carga viral está incrementándose y sobre todo la posibilidad de contagio de la persona. Y cuando supere el cuadro clínico, la semana del cuadro clínico, ya en el día 8 del cuadro clínico, el valor de CT nuevamente va a empezar a elevarse, lo que va a significar que está disminuyendo la carga viral. Entonces, es muy importante el valor que nos indica el CT, que es el umbral de ciclo, porque no solo nos va a indicar de que existe o no lo que es la parte de encontrar ARN viral, sino nos va a indicar si el paciente tiene la posibilidad o no de infectar. Y esto es muy importante. Como ustedes ven en pantalla, tener una prueba positiva para lo que es la parte de la PCR significa de que un paciente puede tener el virus, pero también significa algo muy importante. Significa de que ese resultado podría estar en relación a el ARN podría prevenir de un virus muerto o de un virus no viable. Entonces, estos son las dos fuentes que debemos tomar en cuenta. Es por eso que una PCR, una prueba molecular positiva, superado el cuadro clínico, puede significar de que uno no necesariamente esté infectando. ¿Por qué? Porque podría este ARN identificado en la prueba molecular ser derivado o de un virus no viable o de un virus muerto. ¿Y quién nos va a ayudar a determinar ello? Ello nos va a determinar el valor del umbral de ciclo, el valor del CT. Entonces es muy importante entender que el valor de CT nos va a poder determinar y nos va a enriquecer el resultado de la prueba molecular. Es lo mismo que sucede en las pruebas rápidas o la prueba de anticuerpos.
Existe la prueba cualitativa y existe la prueba cuantitativa. La que nos da mayor información en las pruebas de anticuerpos es la prueba cuantitativa, porque dado el valor numérico uno puede identificar cómo está evolucionando el paciente. Igualmente, en las pruebas moleculares, entender y tener el valor del CT, del valor del umbral de ciclo, nos va a ayudar a identificar cómo está evolucionando el paciente y algo muy importante, si todavía infecta o no. Es por eso que hay muchos pacientes que han superado el mes de la enfermedad y probablemente se hagan una prueba molecular y esta salga positivo, pero eso no significa que siga infectando. Es muy importante solicitar al laboratorio donde uno se hace la prueba molecular que le informen cuál es el valor del CT, cuál es el valor del umbral de ciclo, y en base a ello poder uno tener la referencia de este punto. Recordemos que el término CT son de las siglas Cycle Threshold, que significa el umbral de ciclo. Entonces es muy importante entender de ello. Y acá hay una referencia que nos da el artículo. Como ustedes ven en pantalla, el artículo menciona que muchos ensayos de la prueba molecular, la PCR, implican un límite de CT de umbral de ciclo de 40. Y hay un punto importante: cada aumento de 3.3 del valor del umbral de ciclo refleja una reducción de 10 veces el material de partida. Entonces hay una relación que hay que tomar en cuenta. Y es un punto muy importante. El valor de ciclo, el valor del ciclo o el umbral de ciclo, se refiere a el punto que se debe superar para que de manera exponencial se vaya haciendo la replicación de la molécula de ácido nucleico. Y es muy importante porque al tener un CT elevado, significa que se ha tenido que hacer varios ciclos debido a que la muestra inicial era pequeña. Es por eso que es inversamente proporcional. Cuando tenemos un CT elevado, es decir, un umbral elevado, grande, alto, significa que ha tenido que haber ciclos previos de gran cantidad, dada que la muestra o la carga viral era mínima. En cambio, cuando tenemos un umbral de ciclo disminuido, significa que ha habido pocos ciclos de replicación porque la carga viral era grande, y esto nos identifica la parte de la relación que existe entre valor del ciclo de umbral y lo que es la parte de la carga viral. Es muy importante entender, entonces, y reiterando, que a mayor CT, a mayor valor de umbral de ciclo, menor carga viral, y por el contrario, a menor CT, una carga viral mayor. Es por ello que si nosotros identificamos lo que es los días de la enfermedad, identificaremos que antes de los síntomas el CT probablemente esté elevado. Iniciando los síntomas y hasta los 8 días, que sería la semana del cuadro clínico, el CT disminuye. Y pasado el cuadro clínico a la semana, pasando los 8 días, el CT nuevamente vuelve a elevarse, lo que significa que la carga viral está disminuido. Si usted es un paciente que le han hecho una prueba molecular, ha pasado prácticamente el mes de la enfermedad y sigue saliendo positivo, es muy importante solicitar que le den la información del CT, del umbral de ciclo. El artículo recomienda que el valor que debemos tomar de referencia es 34, en donde en valores por encima de 34 significaría de que la carga viral estaría disminuida y la posibilidad de infección sería mínima. Entonces es muy importante ya no solo quedarse con el resultado positivo o negativo. Hay que exigir ahora que nos entreguen el resultado del CT, del umbral de ciclo, el cual nos va a determinar si nosotros contagiamos o no. Si usted es una persona que le ha salido una prueba molecular positivo, ha pasado el cuadro clínico, ha pasado el periodo de aislamiento y le repiten la prueba molecular pasado el tiempo prudente y vuelve a salir positivo, para determinar si infecta o no infecta, debe hacerse el resultado del CT, del umbral de ciclo, y de esta manera determinar cuál es la carga viral y si infecta o no infecta. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un punto muy importante con respecto a las pruebas moleculares. Todas las pruebas moleculares tienen que pasar un umbral de replicación, y ese umbral de replicación en donde se hace exponencial y se detecta la molécula de ácido nucleico se llama CT, o lo que es umbral de ciclo, o lo que es Cycle Threshold, que las siglas son CT. Es muy importante entender que este valor es indirectamente proporcional a lo que es la carga viral, donde un CT elevado
significa una carga viral disminuida y donde un CT disminuido significa una carga viral aumentada. Es por ello que un paciente que tenga un CT elevado va a significar que la carga viral es baja y por lo tanto, si pasó el cuadro clínico, ese paciente bastante probable que ya no infecte. Entonces, algo que debemos agregar a la información de las pruebas moleculares es poder identificar el valor del CT, el valor del umbral de ciclo. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los videos que venimos publicando. El objetivo es poder compartir la información de las diferentes publicaciones científicas y tratar de explicarlas en la manera posible y lo más sencillo para poder entender ello. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube estamos en los dos canales, el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario, hablando de salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Instagram o está en Twitter, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde vamos a ir organizando la información para que sea más accesible. Tenemos 2 libros publicados a nivel mundial. El primer libro orientado a lo que es el manejo del cáncer, el título es Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en español e inglés, así que los invito a que puedan adquirir el libro. Y tenemos el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro, tanto en versión impresa como en versión digital, que ayudará a entender toda la información que hemos podido publicar a lo largo de los videos. Se han habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867 y de esta manera poder agendar una cita para evaluar su caso. Las membresías están habilitadas igualmente. Si usted desea ser miembro del canal y, sobre todo, acceder a los videos exclusivos que ya estamos preparando, justo publicamos lo que es la parte del avance de este proyecto y el primer grupo de videos que vamos a compartir y que toda persona que sea miembro del canal va a poder acceder a estos videos, va a ser sobre temas de ciencias básicas empezando por anatomía. Así que en la parte inferior del video encontrará el botón en YouTube de unirse y de esta manera usted será miembro del canal, y en Facebook encontrará el botón de colaborar y esto le dará acceso a los videos que vamos a ir publicando. Nuevamente, quien los saluda es el Dr. Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartir la información. Nos veremos en un próximo video. Un saludo con todos y hasta el próximo video.